Crónicas del Barrio. Capítulo 6. El elefante blanco. Se contaba que en muchos lugares, cuando alguien abría una llave, brotaba agua. Se rumoraba que en casas no tan lejanas, a unos miserables 20 minutos de ahí, la gente giraba las llaves de la regadera y el agua salía a borbotones, cristalina, sin hojas, sin tierra, sin bichos desafortunados tapando los hoyuelos de acero, agua clara, sin olor a huevo, a mierda, a perro muerto, sin tierra que se hacía lodo alrededor de la coladera. Se narraban historias de retretes que utilizaban aquella caja superior, la que en las casitas solo servía para guardar el jabón y los acates. Porque de tantas veces que no pasó nada al jalar la palanca, la gente decidió ponerle flores, guardar calzones y productos de baño. Renunciaron al mecanismo que prometía en algún momento funcionar, condicionando su uso a que hubiera un poco de líquido en sus entrañas. Pero en lugar de agua, había sarro, porque hacía meses que nada pasaba por esas tuberías decorativas, porque el agua no se almacenaba en esos ductos, sino en hileras e hileras de tambos y cubetas que se llenaban con un chorrito continuo. Apenas unas gotas mal unidas, unos escupitajos de progreso que caían eternamente sobre las cubetas. Si hubieran escuchado con atención, tal vez se habrían dado cuenta de que por las noches el barrio se convertía en una cueva gigante con el incesante ruido que producían cientos de botes llenándose a cuentagotas. Fue tiempo después que el agua comenzó a llegar en abundancia, pero no por las tuberías, sino impulsada por un motor, con llantas que levantaban polvo, con un señor panzón y de bigote tupido que cruzaba a toda velocidad en medio de la polvareda. ¡Ahí viene la pipa!, gritó un niño, quien a cambio de una nieve de limón había sido designado como vigía. Se cubría del sol con una sombrilla, mientras la azúcar cristalizada en la cara le dibujaba un bigote pegajoso. ¡Mamá, ya llegó la pipa!, volvió a gritar. Y la mamá lo regañó de vuelta, mientras sujetaba varias cubetas. «No grites tan duro que van a salir todos, chamaco». Pero era demasiado tarde. Las puertas comenzaron a abrirse como piezas de dominó, cayendo una sobre otra. De cada puerta salían mujeres y niños, cada uno cargando varios botes de acuerdo con su tamaño, latas gigantes de chiles con alambre como agarradera, botes de plástico que antes contenían muchos litros de helado, que quizá nunca comieron. Sacaban a los niños de las tinas y corrían con ellas a la pipa. Los hombres ayudaban de mala gana, cargando cubetas de acero repletas de manchas, testimonios de que en algún momento almacenaron pintura. Salían con palanganas multicolores en las cabezas, tinajas de barro. Los más gandallas y abusivos cargaban tambos gigantes que no sabrían después cómo llevárselos de vuelta, porque olvidaban que el agua pesa, y pesa mucho más cuando no cruza por las tuberías y es vertida en cubetas. El hombre de la pipa apagó el motor y varias docenas de personas ya lo esperaban formadas, sosteniendo todo recipiente donde el agua pudiera acumularse. Giró la llave y de una manguera gigante salió disparada el agua a presión hacia todos los recipientes multicolores. Algunas cubetas cayeron por el peso del líquido, mojaron la tierra haciendo charcos y lodo. Otras se quedaron a la mitad suplicando ser llenadas y las más afortunadas comenzaron a desbordarse hacia la tierra. El hombre de la pipa buscaba ser equitativo al darse cuenta que no iba a alcanzar la carga. Miraba recipientes vacíos y apuntaba la manguera hasta que escuchó la voz de una señora gritarle: «Oiga, llénele aquí, esos se metieron, yo ya estaba formada». Pero otra voz replicaba: «No sea chismosa, si usted fue la que se metió». Pero el hombre no podía parar. La manguera estaba abierta, el chorro necesitaba fluir. No podía detenerlo, así que procuraba llenar un poco aquí, un poco allá, mientras llamaba a la serenidad. «Ya te llenó, ya quítate, güera, que estorbas», dijo una mujer fuerte y tosca, mientras se metía empujones con sus cubetas. «Estamos formados, señora», la increparon a gritos, mientras el chofer de la pipa se acobardaba al ver a sus ojos fúricos que hacían juego con sus dientes chimuelos. Comenzó a llenar sus recipientes con tal de librarse rápido de ella, pero notó que de sus cubetas solo brotaba espuma blanca. Una capa enorme de espuma que comenzó a burbujear como si fuera un refresco gigante. «No lavaste la cubeta, Raquel. Ándele por culera», escuchó detrás de él, y las risas estallaron mientras la espuma caía sobre el lodo. Cuando regresó la mirada, la mujer chimuela gritó: «¡Cállate, hija de la chingada!». Tiró el agua sobre la tierra, metió el brazo enjuagando la cubeta, pasó varios dedos, la olió, miró a los demás, le metió a la madre varias veces, volvió a enjuagar la cubeta,
La olió de vuelta y demandó: ahora sí, señor, ya llénela. Pero de la manguera solo cayó un chorrito tenue y delgado. Creo que ya se acabó, jefa. No mames, señor, le dije que me llenara, pero ahí anda de queda bien con estas pendejas, dijo la mujer mientras el hombre se ponía pálido y comenzó a tartamudear. Ahorita viene otra pipa, no se enoje. Resignados, porque a una pipa no se le puede exprimir jugo como una naranja, tomaron sus cubetas, sus botes y regresaron sintiendo el peso del líquido en los brazos. A unos señores se les cayó el tambo gigante y gandalla que quisieron mover con un diablito. La señora Chimuela tomó las únicas 2 cubetas que pudo llenar y dijo: pero ahorita me la van a pagar esos pinches chamacos. Y se perdió en medio de las casas, donde la luz del sol se reflejaba en el agua que contenía aquellos recipientes coloridos, haciéndolos parecer espejos en medio del desierto. Y no llegó otra pipa ese mismo día. La gente se hartó de cazar a los piperos, de esperar el fin de semana para poder lavar y limpiar. Se cansaron de salir corriendo para ser los primeros. Les habían llegado los rumores de que en otros lados no era así y ni siquiera eran ricos. Era gente como ellos. Pero sus llaves servían de algo más que para colgar las esponjas y los calzones. Se cansaron tanto que hicieron hoyos enormes en varios lados. Les vaciaron concreto. Alguien consiguió una cubeta de impermeabilizante que ahora le faltaba una alberca. Cavaron, colaron, pintaron. Y los que no podían poner dinero, trabajaron. Nadie supo de dónde venía el apoyo monetario, solo que alguien del gobierno se los había dado. ¿Qué gobierno? ¿Qué político? ¿Qué chingados importaba?, pensaban. Por fin habría agua a chorros. Por fin jalarían la palanca del retrete y algo pasaría. Llegaron las bombas y la gente posó al lado de ellas como si fueran bombas reales. Eran su Fatman y su Little Boy. Se sentían como en la guerra, frente a un enemigo invisible que los humillaba. Los hacía bañarse con un bote y a jicarazos, mientras la regadera jamás usada se burlaba de ellos. ¡Qué patéticos! Mírense ahí, encuerados y con frío, echándose agua con ese bote de yogurt. No, si supieran lo que es bañarse conmigo, así, calientito, con la presión del agua en los hombros, así como en los baños públicos de vapor. Pero pues ni agua tienen. No iban a soportar más burlas de su plomería. Estaban cansados de apartar agua por las noches, de decidir cuántos orines debían juntarse antes de echarle la cubetada de agua al retrete, de remojar los trastes porque el chorrito de agua no empujaba ni un frijol pegado. No más humillación, eran llaves y debían arrojar agua como diera lugar. Estaban en guerra y confiaban que las bombas harían su trabajo. Y pese a todo pronóstico funcionó. Las bombas comenzaron a trabajar y en unas horas las cisternas mandaron el agua a los tinacos del barrio, que se despertaron de su enorme letargo. La mandaron con tanta presión que podían escucharla pasar a través de los tubos. Pegaban las orejas y la fuerza del agua reverberaba hasta sus tímpanos. Había valido la pena el esfuerzo de no abrir sus llaves un par de días. La disciplina de guerra les dio resultados. En esos días previos, nadie rompió el acuerdo. Sus llaves permanecieron cerradas para que así, con la voluntad de todos, las cisternas se llenaran completamente y ahora mandaran agua a todo el barrio. Las arterias del gigante despertaron y todos sintieron cómo cobraba vida. Si el agua brillara, podrían haber visto latir su corazón, ese corazón de acero que repartía sangre cristalina a cada ramificación, a cada arteria de cobre y acero. Fue una fiesta. Todos en el barrio se bañaron. Había filas en las casas para estrenar las regaderas. A alguien se le olvidó que la caja del retrete ya funcionaba y terminó con los calzones empapados y las plantitas anegadas. Encendieron lavadoras, las mismas que habían hecho funcionar a cubetadas, o simplemente yacían guardadas en un rincón esperando ese día. Se lavaron trastes a presión, los granos de arroz secos salían disparados bajo el chorro de agua. Quienes gozaban de filtros purificadores por fin pudieron probar el agua. ¿Qué importa que estuviera un poco amarilla? Ya salía la suficiente. Un señor sacó una manguera y comenzó a lavar su auto, una carcacha arrumbada durante meses y completamente cubierta de polvo. Ponía el dedo en la punta de la manguera y disfrutaba ver sucumbir a la mugre por el chorro a presión. Se lavaron banquetas, se regaron plantas, se bañaron perros y uno que otro gato. Se barrieron calles y el aroma a tierra mojada los reconfortó, mientras el ruido de la bomba reverberaba por los pasillos, como una canción de esperanza, como un logro de la comunidad frente a la adversidad. Y al día siguiente, cuando varios se levantaron a trabajar, emocionados por darse el primer regaderazo de la semana, por gozar el agua calientita en una madrugada fría, abrieron las llaves, se escuchó el agua salir, luego el inconfundible ruido del vacío.
Unas gotitas brotaron como escupitajos y luego nada. Ya no había agua, ni en la cisterna, ni en los tinacos, ni en la regadera, ni en su cuerpo. Ya no había agua, ni en las llaves, ni en el retrete, ni en la pileta. Ya no hay agua, puta madre, fue lo que dijeron y lo que repetirían cada mes, amargamente desde ese único día donde vivieron como siempre quisieron haber vivido. Pasaron los meses y los años. La cisterna seguía acumulando agua, pero mucho más lento, porque todos regresaron a llenar sus botes a cuentagotas por las noches. Algunos habilidosos, quienes despreciaban la propiedad comunitaria luego de sentirse traicionados cuando quedaron enjabonados y a medio bañar, colocaron tinacos, tambos y cisternas, privatizaron su chorrito, hicieron de la toma de agua su toma de agua, activaban las bombas para llenar sus depósitos privados, comenzaron a acaparar e inevitablemente con ello llegó la avaricia y la envidia. No se conformaban con lo que ya tenían, su deseo era no padecer nunca más. Los años siguieron pasando y aquel sueño comunitario se perdió en medio del individualismo voraz y mezquino. Hubo quienes en el abuso absoluto conectaron bombas y tubos de la cisterna a sus depósitos privados. Otros más mesurados solo drenaron directamente los tinacos comunitarios. Y alguien en el egoísmo más rapaz conectó la toma de agua directamente a su casa, dejando a los demás sin el chorrito por varios días, hasta que la misma gente que se había organizado para construir las cisternas lo hizo para romper las ventanas a piedrazos. La guerra del agua fue un infierno para el barrio. Hubo peleas a puños, a tirones de greñas y cachetadas. Uno que otro mechón de pelo terminó al lado de una cubeta o una toma de agua. La envidia y el resentimiento se transformaron en denuncias, alegatos y sabotajes perfectamente bien planeados. Se robaban los fusibles, rompían los tubos, produjeron cortocircuitos que rechicharraron las bombas y las dejaron como cadáveres frente a los ojos de todos. Los que podían terminaron construyendo protecciones impenetrables a las bombas, con candados, alambre de púas y mallas de acero donde amarraron perros bravos que se corrompían con un guacal de pollo. Pero la guerra no paró, y como toda guerra, el odio de algunos terminó por dañar a todos. Si unos no tenían agua, nadie la tendría. Todos irían en el mismo barco que encallaría por la baja marea que causó la destrucción de las bombas. Hasta que un día, luego de una reunión vecinal en el barrio, donde se acusaron mutuamente, donde señalaron a los aprovechados y a los gandallas, en medio de los gritos y acusaciones, la güera, la líder eterna y anquilosada, la que era la envidia del ingeniero quien miraba desde una esquina en silencio, anunció la solución a todos los problemas. La delegación ya nos puso la construcción de... Hizo una pausa, se acomodó los lentes y comenzó a leer la hoja que llevaba. Una torre de agua industrial presurizada de estructura ¿qué dice aquí? Hiperboloide con capacidad de 5,000 metros cúbicos. La gente quedó en silencio. Se miraron confundidos unos a otros hasta que la güera exclamó: un tambote elevado para que llegue a todos lados, pues. Se escuchó un gran ¡ah! Y alguien aplaudió, pero nadie lo secundó. ¿Y cuánto va a tardar, güera?, preguntó una señora. No sé, pero ya está el presupuesto. Pero no se les olvide que esto fue gracias a la gestión del diputado. Mientras trataba de explicar, poco a poco la gente se retiró. Había mucha incredulidad. No podían creer que el problema se solucionara mágicamente gracias al diputado que ni conocían. Pero para su sorpresa, a los pocos días, el barrio amaneció con obreros soldando la primera pata de la bestia. La construyeron tan rápido que nadie lo podía creer. En menos de un mes estaba frente a ellos, imponente, con sus 4 extremidades aún sin pintar, unidas por enormes vigas de acero y remaches destellantes. Sus patas nuevas y relucientes sostenían un tanque de acero que reflejaba la luz del sol. Una enorme escalera cruzaba por en medio de la bestia, de la cual subían y bajaban trabajadores que a lo lejos lucían como hormigas. Todos la podían ver sin importar el lugar o la altura. Solo bastaba que miraran al sur y la podían observar, alzándose hacia las nubes, mezclándose con el cielo que por ese entonces, antes de que todo fuera gris, aún lucía de un azul tan profundo que el tanque parecía una nube más. El día de la inauguración llegó. Montaron un templete. Un par de bocinas reventadas reproducían cumbias a todo volumen, mientras el aroma a comida inundaba todo a su paso. Varias señoras repartían platos de unicel con su dotación de arroz, mole, frijoles y tortillas. Era una fiesta dedicada a la bestia de acero que lo salvaría del culo a medio enjabonar, de la ropa sin suavizante y del perro mugroso,
como si prepararan un festival en tributo al gigante de acero que se alzaba sobre ellos como un titán, al que habían pintado por completo de blanco, sin entender aún cómo funcionaba. En el templete estaba la güera, saludaba y reprendía al mismo tiempo a las mujeres y los niños que le gritaban ¡Viva la güera! A su lado el ingeniero lucía orgulloso, pese a que le habían quitado todo el crédito por la gestión, pero confiaba que en algún momento el diputado, ese que saludaba a todos mientras veía desesperadamente el reloj, lo reconocería como líder del lugar, le daría el presupuesto que necesitaba para el segundo piso de su mercado y lo impulsaría a la gloria como futuro diputado. Llegó el gran momento. Un listón rojo fue sostenido por varias señoras. La güera y el diputado lo portaron al mismo tiempo, mientras el ingeniero le sostenía el saco con el pin del partido en la solapa. La gente estalló en aplausos y chiflidos. ¡Arriba la güera, chingada madre!, gritó alguien. ¡Viva el diputado!, respondieron del otro lado. Volvieron a aplaudir, volvieron a gritar, mientras la tarde comenzaba a caer. El diputado se retiró con su comitiva. De la comida solo quedaban las ollas vacías que comenzaban a levantar. Pararon la música y uno que otro borracho aprovechó el momento para seguir bebiendo. «Oiga, güera, ¿entonces cuándo la activan?», preguntó una señora, al ver que no pasaba nada. El diputado dijo que nada más que traigan la maquinaria, porque si no, no se puede echar a andar. «Yo creo que en 15 días», respondió, y comenzó a arrear a las señoras que repartían los últimos frijoles. Los 15 días se volvieron semanas, luego meses, y finalmente años. Y las entrañas que harían que la bestia cobrara vida nunca llegaron. Tanto tiempo convivieron con un esqueleto gigante, con una coraza completamente hueca, que se acostumbraron a verla como parte del paisaje. El gigante servía para todo, menos para lo que había sido pensado. Los taxistas lo usaban de referencia, los comerciantes lo agarraban de carpa, los borrachos lo volvieron su tugurio predilecto, los niños se columpiaban entre las vigas de acero, el señor de la basura lo hizo un segundo depósito, y los perros lo nombraron su casa. Cada año la güera repetía el mismo discurso. «Ya estoy gestionando todo para que pongan la maquinaria», y cada año nadie le creía. Mientras más pasaba el tiempo, más odiaban a la bestia. Se burlaba de ellos como años atrás lo hicieron las regaderas. Los acusaba de crédulos, de inocentes y tontos. Se reía de su buena voluntad, de sus estúpidas ilusiones. Se carcajeaba al verlos pasar con sus bombas, mangueras y tuberías privadas que tuvieron que pagar con mucho esfuerzo porque la bestia se negaba a existir. Hacía ruidos obscenos, simulando cobrar vida, y todos se preguntaban si por fin pasaría, pero el gigante se callaba de nuevo, hasta que las manchas de óxido comenzaron a brotarle en el tanque. La odiaban tanto porque no se movía, no funcionaba, no servía para nada. Ni para hacer sombra sirve esa chingadera, había dicho el chacal, cuando decidió apuntarle con la pistola, como si pudiera amenazarlo, como si a balazos fuera posible darle vida. 1, 2, 3 tiros y nada. El sonido del metal con metal se enmudecía a los pocos segundos. Quizá no lo hacían bien. No bastaba una 45. Fueron por la semiautomática, apuntaron a la bestia y despegaron una ráfaga, pero nada. Ni siquiera sangraba agua como todo mundo esperaría que hiciera. La bestia hueca se volvió una diana gigante para los chacales en formación. Cuando tenían armas nuevas practicaban su puntería sobre el lomo blanco y de los impactos de bala solo brotaba polvo. Cuando la bestia comenzaba a parecer una coladera, alguien dio el pitazo a las autoridades, que llegaron en un operativo policíaco enorme y estrafalario, no para detener a los chacales, sino para resguardar al mamotreto. No permitirían que la bestia que nació muerta fuera lastimada. Le construyeron muros, bardeados con concertinas filosas. Le pusieron una puerta esperando quizá que algún día alguien la cruzara cargando sus entrañas. Pero años después, la bestia que nació muerta fue desmantelada. Cuando por fin la demolieron, a nadie le importó. Cuando murió la bestia que nunca vivió, nadie lloró por ella, porque casi nadie recordaba cómo había llegado ahí. Muchos habían escapado a otros lugares donde de las llaves salía un poco más de agua. A nadie le importaba que funcionara algún día, porque lograron privatizar mejor su chorrito. Ya quedaban pocos que recordaban para qué servía, y la gente nueva incluso afirmaba que sí funcionó un tiempo, aunque nadie la escuchó rugir. Antes de arrancarle las patas y destazarla por completo, su lomo de acero fue bajado con una grúa. Ahí pudieron ver los cientos de agujeros de bala de diferentes calibres. Hallaron los pedazos de periódicos que en su momento envolvieron la pólvora, aquella que explotó en el cuerpo de acero cuando una noche de Navidad los chacales decidieron domarla y subieron las escaleras hasta la cima para arrojarle cohetes y cañones. La hicieron su mirador particular desde donde celebrarían su Navidad,
contemplando al barrio que para ese entonces ya se habían adueñado a sangre, a plomo, a miedo, encadenando a sus enemigos mientras los perros les arrancaban la piel a mordidas y ejecutando a otros en medio de ferias, de bautizos y fiestas. Para cuando la bestia había desaparecido, sus padres lo habían hecho con ella. La güera había muerto, la edad le cobró la salud y su lucidez, y hasta el último día de su vida afirmó que ahora sí iba a llegar la maquinaria. El diputado desapareció junto con su partido, un padre ausente más que había dejado en orfandad a la bestia y al ingeniero, un padre que se unía a los cientos que habían escapado en silencio de ahí. Todos cruzaron la avenida para nunca volver, bajo los ojos juiciosos de la bestia, la única que había presenciado toda la historia, la única que siempre había estado ahí, atestiguando la transformación del barrio. La bestia que desde las alturas vio que de aquellas casitas no quedaba nada, cuando varios echaron más pisos mal construidos hacia arriba y cerraron las entradas, convirtiendo a los pasillos en un enorme laberinto. La bestia que sin inmutarse vio cómo a punta de pistola y amenazas los chacales se apropiaron de las áreas comunes, del mercado y erigieron casas de lámina enfrente de la pollería. La bestia que siempre fija vio morir a la gente del barrio, algunos por la vejez, otros por enfermedad y los más desafortunados a balazos, que a diferencia de ella les reventaron las tripas. La bestia, ese elefante blanco que desde los cielos vio toda la historia del barrio, excepto aquella vez que por fin, después de tantos años, sin necesidad de ella, tuvieron agua.